la sesión, la cual después les pondré a disposición en la plataforma Moodle, y especialmente porque hoy estamos empezando un tema, es importante que hagamos el registro de la sesión sincrónica para que, bueno, les aviso para que si alguien desea cambiar su nombre o algo así para proteger sus datos, pueda hacerlo. Y también les informo que esta grabación pues será utilizada como material didáctico para el aprendizaje de el tema de la evaluación en la docencia de la administración en educación media superior y superior. Bueno, entonces, además ya de eso, pues ahora les quiero compartir entonces una presentación que pensé que tenía abierta, pero ahorita mismo la abro. Una presentación de PowerPoint donde vamos a desarrollar el tema de la evaluación. Entonces, en síntesis, ustedes ya han desarrollado sus secuencias didácticas. Ahora vamos a desarrollar una estrategia de evaluación de la cual se van a desprender las evaluaciones con sus instrumentos de evaluación que van a poder ustedes incorporar ya en sus secuencias didácticas que tienen previamente desarrolladas o diseñadas, y ahora sí tendrán ya completa la secuencia didáctica que incluye además, va a incluir ya el diseño de instrumentos. Nos va a llevar varias sesiones, pero hoy vamos a ver la introducción a la estrategia de evaluación y después daremos un espacio específico para ir cubriendo cada una de los instrumentos de evaluación. Entonces, bueno, ya está ahí la presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, cuando nosotros diseñamos una evaluación, sobre todo, y me voy a centrar ahorita mismo solo en la evaluación sumativa. Supongamos que el curso que damos es tan pequeño, tan corto, tan rápido, que dura 40 minutos. Digo, en una estrategia integral, pues hasta en eso tendríamos que hacer varias evaluaciones muy rápidas, pero tendríamos que hacer por lo menos una diagnóstica, una intermedia y una sumativa. Pero supongamos que solamente queremos evaluar el objetivo. Bueno, más bien, solamente queremos evaluar el resultado del curso, el resultado de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos principalmente en el objetivo. Y de hecho, tenemos que empezar con esta evaluación, con la final, y a partir de ahí ya podemos desarrollar la estrategia de evaluación de las evaluaciones intermedias, que pueden ser varias, las formativas pueden ser varias, pero por lo menos será una, y la evaluación diagnóstica. Lo fundamental entonces es primero pensar en cuál va a ser mi evaluación final. ¿Cómo evalúo el aprendizaje de mis estudiantes de todo el curso? Entonces tenemos que partir del objetivo. Por eso ustedes recordarán la importancia que dedicamos al diseño del propósito, ¿no? Y que tuviera todos sus elementos. El énfasis que hicimos al alcance, ustedes recordarán, el alcance es un verbo, ¿no? El verbo, porque no es lo mismo evaluar que diseñar, que recordar, ¿no? Sí puede ser muy elemental o muy sofisticado, pero ese verbo es la clave en este momento, porque es el alcance, hasta dónde van a llegar aquellas personas que entran a nuestro curso para terminar con un aprendizaje. Ahora, número 2, eso es muy importante, tenemos que considerar, partir de nuestro objetivo y después considerar que los conocimientos, habilidades, no las podemos ver. Es decir, yo veo una persona y no puedo saber si es una persona hábil en la ejecución del piano hasta que toca el piano. Pero tocar el piano es la evidencia de que es una persona hábil en la cosa. Yo no puedo verlo a simple vista. Yo veo a una persona y yo no puedo saber si tiene todo el conocimiento necesario sobre la historia de México, ¿no? Para hacer un análisis social, sociohistórico de la situación actual. Bueno, no sé, hasta que realiza o declara sus conocimientos, ¿no? Hasta que hace una exposición de su conocimiento, entonces hay, pero esa exposición es la evidencia. Es decir, no nos metemos al cerebro de alguien para ver, sí, ahí está el conocimiento de esto y aquí está la habilidad de aquello. Lo que nosotros entonces evaluamos son evidencias, evidencias de ese objetivo de aprendizaje. Entonces nosotros, uno, partimos del objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que el objetivo dice que debe determinar aprendiendo la persona? A hacer, a conocer o a realizar. Paso número 2. Tenemos que pensar
en qué tipo de evidencia es la que me va a poder o permitir valorar en la posesión de ese aprendizaje, de ese objetivo. Entonces, fíjense bien, el secreto aquí es poner atención en el verbo que usamos para la redacción del propósito o del objetivo, ¿no? Si nuestro propósito, ¿no? Y esto se llama dominio de aprendizaje. Algunas de ustedes, bueno, todas ya llevaron factor humano y ahí seguramente, sin duda, debieron haber visto la teoría de las tipologías, perdón, la clasificación de Bloom, ¿no? De los tipos de aprendizaje. Entonces, para Bloom hay diferentes dominios de aprendizaje. Los dominios pueden ser, ustedes recordarán bien, psicomotriz, cognitivo o afectivo, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo el enfoque más bien constructivista, porque así es como nos establece el estándar 647, lo habíamos señalado, pero en una idea muy similar, el dominio de aprendizaje es el tipo de conocimientos en el lenguaje de las competencias. Estaríamos hablando de que son conocimientos o son desempeños o son habilidades, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de conocimientos que son más bien abstractos, por ejemplo, la teoría de la administración, entonces ustedes en su objetivo de aprendizaje, pues habrá verbos así como al finalizar el curso el estudiante reconoce las diferentes teorías de la administración o identifica los postulados o define los principios de las teorías administrativas. Entonces, si son este tipo de verbos, entonces estamos en un dominio de aprendizaje del conocimiento abstracto. Si estuviéramos más bien en nuestros cursos, ¿no? Si fuera un curso, por ejemplo, de planeación estratégica, ¿no? De desarrollo organizacional, ahí vemos planeación estratégica, pues entonces ahí tendríamos que ver un dominio de aprendizaje más hacia este dominio que tiene que ver con el hacer cosas, ¿no? Entonces, probablemente los objetivos o los propósitos tengan un alcance que utilice los verbos como diseñar, elaborar, producir, ¿no? Un plan estratégico, por ejemplo, ¿no? Elabora un plan estratégico. Al terminar el curso, el estudiante elabora un plan estratégico aplicando la metodología de Henry Milsberg en las organizaciones para su desarrollo organizacional. Bien, ahí está una propuesta de objetivo. Si así está desarrollado, entonces el verbo clave, el alcance, lo que tengo que buscar, que voy a valorar, es que elabora un plan estratégico. Obviamente con todo esto que dice, ¿no? Con base en la metodología de Milsberg, ¿no? Pero el punto es que elabora un plan estratégico con las características que dice el propósito. Entonces, ¿cuál es la evidencia de aprendizaje? Pues el plan estratégico. Ahí estamos hablando de un producto, algo que me presenta, yo lo puedo ver, algo tangible, no es el conocimiento solamente, ¿no? No solamente identifica la teoría del pensamiento estratégico. Aquí el curso posiblemente sea, ya presenta su plan estratégico, ¿no? Elabora, al final del curso, presenta, elabora, diseña, realiza, produce, ¿no? Entonces son productos y entonces ese es un nivel cognitivo diferente. Tengo que observar otras cosas. Igual, bueno, de manera semejante, si el dominio de aprendizaje que vamos a hablar tiene que ver con los comportamientos, con las conductas, con los desempeños, entonces seguramente tendré este tipo de verbos como reparar, preparar, atender. Por ejemplo, si el curso fuese de resolución de conflictos, de liderazgo, de organización de equipos de trabajo, ¿no? Pues ahí posiblemente no hay un producto concreto, ¿no? No nos van a presentar, sí, mira, aquí está mi equipo organizado. Pues aunque vea el equipo, yo no puedo ver si lo organizó correctamente, ¿no? Sí, no, yo no puedo decirme, bueno, resolví el conflicto, sí, mira, ya se llevan, ya míralos, estaban peleados y ya se llevan bien. Bueno, aún así yo no pude ver si lo resolvió correctamente, ¿no? Entonces, ya no es un producto, el producto sí lo puedo ver y evalúo el aprendizaje con el producto. La conducta o el desempeño, ¿no? Si es de resolución de conflictos el curso, si el propósito fuese, al finalizar el curso, el estudiante resuelve conflictos en las organizaciones educativas con base en la metodología X, ¿no? Hay varias, esta metodología. Entonces, bueno, lo que tengo que ver es un desempeño, cómo resuelve el conflicto. Evidentemente los desempeños, así como los productos, se pueden realizar en contexto real, evaluar en contexto real,
Yo tendría que llevar a la persona a una organización educativa donde hay un problema y decir, ahora resuélvelo, y lo evalúa ahí. La evidencia de aprendizaje es que resuelve el conflicto. Yo tengo que observar su desempeño, cómo se comporta, cómo se conduce, cómo resuelve el conflicto y si lo hace con la metodología que está establecida en el propósito de aprendizaje. Pero también lo puedo hacer en un contexto simulado, así como los productos, ¿no? Es decir, puedo escenificar un conflicto y que él demuestre el desempeño de cómo lo va a resolver, ¿no? Entonces, ya sea simulado o contexto real, pues yo tengo que evaluar su desempeño. No puedo verlo, tampoco es algo que me tenga que repetir porque no es un conocimiento abstracto. De poco me sirve que me repita, que identifique, que señale, ¿no? La metodología de resolución de conflictos si no puede resolver un conflicto. En este caso, el alcance del propósito fue mayor, no solamente fue identifica las teorías de resolución de conflictos, es resuelve conflictos. A ese nivel de alcance, ya no estoy pidiendo solo conocimientos, sino estoy pidiendo también desempeño. Y además es el punto de llegada, ¿no? Es decir, mi propósito de curso llega hasta ahí, hasta la resolución de conflictos. Eso es lo que tengo que evaluar, ¿no? Evidentemente, para llegar a eso, pues tuvo que aprender conceptos y todo eso, pero eso ya pasó en el curso. El propósito del curso no es que se sepa los conceptos, es que resuelva el conflicto. Voy a evaluar su desempeño. Entonces, aquí un poco lo que les había planteado al principio, ¿no? Así, si imagínense un curso donde el propósito es resuelva conflictos y todo lo que hacemos, la movilización de saberes, el procesamiento de información, va orientado a resolver conflictos, ¿no? Entonces ya aprendieron, desarrollaron la habilidad, hicimos movilización de saberes que implicaron simulación de conflictos y cómo resolverlos. Les digo, bueno, mañana es la evaluación y llegan y les hago un examen donde les hago preguntas sobre definiciones que sí vimos, pero pues ahí no fue lo importante en el curso, ¿no? Entonces la mayoría se va a ir decepcionada, ¿no? Es como el regalo que no era lo que esperábamos. Y pues, ¿por qué me evaluaron así? Habría poca congruencia. Entonces, esto que estamos hablando es la congruencia que debe tener el curso. Si el curso se trata, y toda la estrategia didáctica, las 3 secuencias que diseñé, se tratan de llevar a la persona a un punto donde el aprendizaje consiste en que va a resolver conflictos, yo tengo que evaluarlo en la forma en que él resuelve conflictos. Si el curso fue llevado era el propósito, la estrategia, era llevar a la persona a un punto de cierre del curso donde el propósito era que reconociera los postulados de las diferentes teorías de la administración, pues el examen tiene que ser, la evaluación, perdón, tiene que ser si reconoce o no, que reconozca los postulados de las diferentes teorías de la administración. A lo mejor ahí sí es un examen escrito, ¿no? Y si el curso era que llevar a la persona al cierre del curso, el propósito era que al concluir el curso la persona elabora un plan estratégico, pues bueno, la evaluación es elaborar un plan estratégico. Entonces, como ven, debe haber profunda congruencia. Yo parto del propósito. Si no parto del propósito, corro el riesgo de diseñar una evaluación que no tenga nada que ver con el aprendizaje esperado. Me centro en el alcance, en el verbo, y el verbo me va a dar la clave de qué tipo de evaluación voy a hacer, en función de qué, de la conducta, producto o actitud que va a desarrollar. Yo tengo que identificar con el alcance del verbo si lo que tengo que evaluar es un conocimiento. Ahí lo más adecuado es aplicar un examen tipo escrito, cuestionario, que también puede ser un ensayo, también puede ser una mapa mental, pero es algo de cómo expresa, identifica, relaciona conocimientos. Si el alcance, el verbo que estoy usando en el propósito, el alcance es hacia un producto, entonces lo más recomendable es usar una lista de cotejo, es decir, una serie de indicadores sobre las características que debe tener el producto. Si el curso es elabora un pastel de chocolate con base en la receta tal, 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 pues entonces yo lo que voy a evaluar al final es saber, presenta tu pastel de chocolate. Y entonces con mi lista de cotejo yo voy a ver, bueno, pues tiene color, sabor, aroma a chocolate, sí. Tiene la consistencia esponjosa, sí. Bueno, ahorita vamos a ver un poco más y vamos a ver con mucho detalle en otras sesiones cómo elaborar cada una de estas estrategias o instrumentos de evaluación. Y finalmente, pues si se trata de una conducta, de un desempeño, pues igualmente, ¿no? Lo que tengo que hacer es una guía de observación.
Pues para cada alcance de mi propósito de curso habrá una evidencia adecuada y para cada evidencia habrá un instrumento correcto para su evaluación, ¿no? No se vale o sería incongruente, pues al final va a decir, no, sí se vale porque a mí me lo han aplicado. Bueno, claro, pero es incongruente que si mi propósito de curso es que alcance un desempeño, yo les pida para evaluación o se pida como evaluación final un producto y además lo evalúe con un cuestionario, ¿no? Es decir, no es el instrumento correcto para el producto o la evidencia de aprendizaje solicitada y la evidencia de aprendizaje solicitada no guarda congruencia con el propósito del curso, ¿no? Si todo eso pasa, pues entonces se entiende que las personas se encuentren, pues, eh, 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 se encuentren desorientadas sobre cómo está siendo, cómo están siendo evaluadas, ¿no? Bien, ahora, además de esto, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro propósito de curso. El personal del área de archivo elabora expedientes históricos a partir de los documentos de archivo muerto, con base en criterios establecidos en la ley de archivos. Este es un propósito, digamos, de un curso de capacitación. Bueno, es corto, pero es especializado, ¿no? Que tiene que ver con cómo integrar los expedientes históricos, ¿no? Entonces, aquí tengo que empezar, como dije, con mi evaluación final. ¿Cuál es el punto de llegada del curso? ¿En qué va a terminar la persona? ¿Cómo voy a saber que tiene este aprendizaje en posesión? Pues me tengo que preguntar cuál será la evidencia. ¿Qué tiene que hacer para comprobarme que posee el aprendizaje? Entonces, bueno, aquí, si mi verbo es elabora, estoy hablando de un producto, ¿no? Elabora expedientes históricos. Entonces aquí, ¿qué debe de hacer? Elaborar expedientes históricos a partir de los documentos de archivo muerto. Ya me contesté la pregunta y la contesté con el propósito. No me la voy a inventar. ¿Qué dice el propósito que debe poder hacer? Pues la evidencia va a ser un archivo. ¿Cómo lo va a demostrar? Pues con un expediente histórico integrado, ¿no? Elabora expedientes históricos a partir de documentos de archivo muerto. Entonces, mi evaluación final es, preséntame el producto. Es decir, preséntame el expediente histórico integrado. Bien. Y lo voy a evaluar, obviamente, como ya dije, el instrumento más adecuado para evaluar un producto sería una lista de cotejo. Es decir, voy a verificar que el expediente tenga todas las características que el curso enseña sobre qué debe ser un expediente y que esté basado también en todo lo que dice la ley de archivos, ¿no? Bien, eh, sin embargo, este es el punto de llegada. Ya tengo la evaluación final. Bueno, falta diseñar el instrumento, pero esa es otra clase. En la clase de hoy ya entendí a partir del propósito cuál es la evidencia correcta, cómo voy a pedirles las cosas para evaluarlos y ya entendí también qué tipo de instrumento voy a utilizar, una lista de cotejo, pero para mi evaluación final. Pero todavía tengo varias preguntas que responder, aunque ya tengo la mitad del camino recorrido, ya sé cómo voy a evaluar el curso, pero todavía tengo varias preguntas que responder. ¿Cuál va a ser entonces la evaluación intermedia o formativa? También tengo que responderme, ¿y cuál va a ser la evaluación diagnóstica? Y esto se contesta ahora sí de regreso. Bueno, si la persona al final, y para esto, como ustedes, ya debía haber diseñado la estrategia didáctica, ¿no? Cuando llego a la evaluación, a la estrategia de evaluación, es porque ya decidí qué tipo de información, actividades de procesamiento de información, actividades de movilización de saberes va a llevar la persona para poder dominar esto, que es elaborar archivos, expedientes de archivo muerto, ¿no? Entonces, ya lo voy a llevar ahí, ya sé cómo lo voy a evaluar, pero todavía tengo que estar, bueno, ¿y la evaluación diagnóstica en qué consiste? ¿O qué tipo de evaluación diagnóstica voy a aplicar? Bueno, pues me tengo que preguntar cuál es el perfil de ingreso y qué tipo de cosas me interesa saber y me interesa que la persona sepa o entienda que sabe para que sepa bien la diferencia entre lo que conoce y lo que tiene que conocer.
Entonces, bueno, aquí mi respuesta sería, ahorita vamos a ver el ejemplo, la continuación de este ejemplo, pero mi respuesta sería, bueno, pues a mí me interesa que las personas sepan algo, entiendan algo sobre la integración de expedientes y la ley de archivos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser mi evaluación formativa? Pues nuevamente, ¿cuál es? La evaluación formativa va en la parte del desarrollo del curso, en la secuencia de desarrollo, ¿no? De cuerpo de la sesión o de desarrollo. Entonces, ¿se acuerdan que en esta segunda secuencia es cuando entramos a los temas y vamos procesando información, vamos pidiéndoles que procesen información y que movilicen saberes? Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir como parte de procesamiento de información? Pues tal vez aquí ya vamos a ver con mucho detalle los elementos de la ley de archivo, los elementos de seguridad, ¿no? Es decir, los expedientes históricos, pues tienen condicionantes de manejo importantes, ¿no? Porque se pueden romper, son frágiles, si están húmedos, se borran. Entonces tiene que saber manejarlos. Además tiene que protegerse la persona, ¿no? Eh, Estos documentos transmiten enfermedades porque son portadores de hongos, de bacterias que se van acumulando porque están almacenados. Entonces tiene que usar guantes, tiene que usar cubrebocas. ¿Cómo se protege? ¿Cómo protege el documento? ¿Y qué dice la ley de archivos sobre cuánto tiempo tiene que estar resguardado, bajo qué condiciones, en qué momento lo tenemos que eliminar o seleccionar para pasarlo a un archivo histórico? ¿Cuáles son los criterios entre diferenciar un documento que es de archivo histórico y un documento que es de archivo muerto? Bueno, todo eso viene en la ley de archivos. Entonces, todo eso me interesa que sepa. Ah, bueno, entonces, y eso lo voy a enseñar, sí, eso lo voy a enseñar en el cuerpo de la sesión, porque es preparatorio para que después pueda integrar correctamente un expediente en una movilización de saberes, ¿no? Entonces, yo ya tengo diseñada mi secuencia didáctica y entonces ya me puedo contestar, este, qué tipo de cosas me es importante que la persona domine antes de que haga el producto final. En este caso, producto. O puede ser otra cosa en otro curso. En este caso, mi curso es antes de que, más bien mi pregunta es antes de que se aviente a elaborar el expediente histórico de archivo muerto que va a entregar, antes de que se aviente a decir, aquí está mi producto, qué cosas tiene que dominar para minimizar la posibilidad de que lo haga mal. Ah, bueno, la respuesta a esa pregunta es, ahora sí, si son conocimientos, nuevamente, pues cuestionario. Si son habilidades, guía de observación. Y si es un producto previo, pues lista de cotejo, ¿no? Eso ya está plasmado en mi guía didáctica. Ustedes decidieron ya qué cosas tienen que saber, pero la pregunta es, ¿qué es lo necesario para poder dar el paso a lo que sería ya en la evaluación final o la movilización de saberes, ¿no? Entonces, bueno, si ya tengo claro eso, pues ya puedo también decidir qué voy a evaluar. Es importante señalar que la evaluación formativa se llama formativa porque no pretende aprobar o reprobar, o sea, no debe tener una carga importante. Hay varias metodologías inclusive en su aplicación. Yo inclusive bueno, a mí me parece que es una buena práctica en evaluación formativa que las personas puedan repetir la evaluación 2 o hasta 3 veces, ¿no? Porque eso permite que la persona, por ejemplo, si le hago una evaluación sobre los conocimientos de la ley de archivo, entonces la persona puede hacer la evaluación y saber en dónde se equivocó. Sacaste 8. Ah, bueno, estas dos están mal. Entonces, saber qué temas de la ley de archivo no domina todavía y la evidencia es que no contestó correctamente. Entonces, puede regresar, repasar la ley de archivos, intentarlo una segunda vez y ahora sí tener éxito. O hasta una tercera vez y ahora sí tener éxito en el sentido de que saque la máxima calificación. Evidentemente, tiene un peso eh, bajo las evaluaciones formativas porque no debe ser suficiente para que acredite el curso. Debe acreditar la evaluación final. Es decir, si y solo si la persona hace un expediente histórico, va a acreditar el curso, porque ese es el propósito. No basta que se sepa la ley de archivos, aunque saber la ley de archivos es un elemento importante para poder lograr lo que quiero en mi evaluación final. Entonces es importante evaluarlo como evaluación formativa. Y como evaluación formativa el propósito es que la persona entienda, conozca en dónde está fallando para hacerlo bien en la siguiente vez y tener más probabilidad de éxito en su evaluación final, que es la verdadera evaluación del curso, o la evaluación de la
competencia que pretende desarrollar el curso. Ahora, por eso a veces es que ustedes cuando ven que hay la evaluación final siempre tiene pues 50%, pues quiere decir que tú no vas a acreditar solo con las evaluaciones eh, intermedias, ¿no? Que pueden ser varias, pero por lo menos una, ¿no? Pero si las haces, pues vas sumando, ¿no?, a tu acreditamiento. Por eso también es buena práctica que las puedan repetir, porque pues tampoco pasa nada si saca puro 10, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es que sacó 10 si se estuvo equivocando? Claro, se estuvo equivocando, pero estuvo mejorando en esos conocimientos o desempeños o productos que le van a permitir enfrentar mejor el aprendizaje final, ¿no? Ahora, tampoco es que con eso vaya a acreditar. Podrá juntar hasta el 50%, pero ese cachito que le falta está en la evaluación final. Bien, y finalmente, de manera optativa, tendríamos que pensar en una evaluación del curso. Esta la voy a explicar en otra sesión y tiene que ver con cómo las personas que toman el curso evalúan el curso, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Si el curso fue didáctico, si los recursos fueron adecuados y también evaluar al docente, ¿no? Si el docente siguió la guía didáctica, ¿no? Es decir, presentó los objetivos, discutió con el grupo las ventajas y los aprendizajes que van a obtener, aplicó la evaluación diagnóstica, explicó los resultados, hizo la presentación de las actividades, en las actividades grupales participó activamente, presentó las preguntas, dio las instrucciones, hizo el resumen, bueno, todo lo que tiene que hacer un docente. Y bueno, ¿qué le pareció también y finalmente una parte de esta evaluación también sería la percepción del participante o del estudiante sobre la utilidad de lo que aprendió? Si cree que lo que aprendió es útil, si lo aprendió bien, si se logró el objetivo, y eso nos ayuda a mejorar de forma sistemática el curso, o por lo menos detectar dónde tenemos debilidades, ¿no?, como docentes o en el diseño de las secuencias didácticas. Bien, pero este es opcional porque esta ya no es del aprendizaje, es sobre el curso, aunque el curso puede estar un mal diseño de curso puede estar condicionando también un mal resultado de aprendizaje. Bien, esto es en cuanto a los tipos de evaluaciones. Entonces, resumiendo esta parte, yo ya tengo mi evaluación, ya tengo identificada mi estrategia de evaluación final. A partir del propósito, del alcance del propósito, yo identifico si se trata de un conocimiento, un producto, un desempeño y elijo el instrumento más adecuado. Ya tengo clarificado cómo voy a comprobar que la persona cumplió el propósito o adquirió el aprendizaje establecido en el propósito del curso. Paso número 2. Tengo que identificar ahora qué conocimiento, qué voy a diseñar como estrategia de evaluación formativa. Para hacer una evaluación formativa, yo tengo que identificar aquellos conocimientos, desempeños o productos que son necesarios para el aprendizaje final, para la evidencia de aprendizaje del curso que ya tengo clara, son necesarias para eso, pero que tengo que evaluar a la mitad del curso o en un momento del curso, en la secuencia de desarrollo del curso, ¿no? En esa secuencia tengo que aplicar una evaluación que le permita al estudiante no acreditar, que le permita identificar si está listo para continuar con el último paso de su aprendizaje o tiene que mejorar algunos elementos del curso que no ha aprovechado correctamente para tener una mayor probabilidad de éxito en esta parte final. Y bueno, la evaluación diagnóstica, que es igualmente, ahí yo me tengo que preguntar qué cosas es necesario activar, ¿no?, en la persona, qué tipo de conocimientos necesito que active y que al mismo tiempo identifique la persona qué tanto sabe de aquello que tiene que aprender para terminar el curso. Entonces, también igualmente, identifico si se trata de conocimientos, de productos, de desempeños, ¿no? Y entonces diseño igualmente mi instrumento de evaluación adecuado. Vamos a continuar entonces con el ejemplo del curso sobre elaboración de expedientes de archivo muerto, ¿no? Bueno, esto es lo que estaba señalando. La evaluación diagnóstica va en la secuencia de inicio, la formativa en el desarrollo cuerpo, de la secuencia de desarrollo de cuerpo, y la sumativa y la de satisfacción, la evaluación del curso, van
en la secuencia de cierre. Estas secuencias ustedes ya las tienen desarrolladas y estamos ahora desarrollando la estrategia de evaluación, y cuando la tengan clara, ya solamente será introducir en los momentos que les corresponden las estrategias de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa con su respectiva estimación de tiempo que le van a dedicar para que el curso esté ya completo. Bien, sigamos con el ejemplo. Este es el propósito del curso, ¿no? Evidentemente hay contenidos, pero bueno, digamos que ahorita para fines de diseñar la evaluación vamos a suponer que solamente estamos trabajando, que ya conocemos los contenidos que estamos trabajando con el propósito. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿no? Para hacer la evaluación diagnóstica, ¿qué elementos sería importante que las personas recuperaran de su experiencia, conocimiento o intuición o habilidades o valores o lo que sea que necesiten para poder iniciar el curso con cierta base, ¿no? Entonces, yo aquí me pregunto, bueno, esa pregunta, pero tengo que establecer el propósito de la evaluación, que es diferente al propósito del curso. ¿Cuál sería el propósito de la evaluación diagnóstica? Explorar los conocimientos sobre expedientes, archivo muerto y ley de archivo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el instrumento a utilizar? Pues como son conocimientos, mi mejor instrumento para evaluarlo sería un cuestionario, ¿no? O un ensayo, pero mejor un cuestionario. En el momento que veamos el tema del cuestionario, van a ver la diferencia y verán cómo, qué virtudes tiene el cuestionario y qué virtudes no tiene, ¿no? Para qué sí nos sirve y para qué no sirve. Pero bueno, yo aplicaría un cuestionario sobre las características de los expedientes, sobre conceptos de archivo muerto y sobre diferentes artículos relevantes de la ley de archivo. Entonces aplico un cuestionario y ese es el instrumento de evaluación. Fíjense cómo es más fácil pensar, imaginar la evaluación diagnóstica cuando tengo clara la evaluación final que desprendo de mi propósito, ¿no? Ahora bien, avanzo en el curso, en mi diseño, ya tengo mi secuencia didáctica y llego el momento que digo, bueno, ahora, ¿cuál será la evaluación intermedia o formativa? Obviamente, si tengo claro que el objetivo y mi evaluación final es que las personas elaboren expedientes históricos, pues yo digo, bueno, ¿qué elementos se necesitan? ¿Qué elementos necesito valorar? Y las personas autovalorarse, reflexionar sobre cómo han aprendido para que estén listos para el siguiente paso, que es elaborar un expediente histórico. Entonces, bueno, aquí planteo mi propósito, el propósito de la evaluación, no del curso. Es técnica, valorar la técnica para la integración de expedientes históricos en los participantes. Es decir, ¿qué técnica utilizan? ¿La han aprendido a utilizar bien? Ya no teóricamente, ¿no? Porque la técnica pues está en la ley de archivos, están las definiciones de un archivo, ¿no? Pero la ejecuta efectivamente, es decir, si utiliza la técnica para integración de expedientes correcta. Entonces aquí yo lo que utilizaría entonces, si yo voy a valorar la técnica, es decir, la metodología, el proceso que utilice para integrar un expediente, no necesariamente es un conocimiento. O sea, si luego un examen, habría incongruencia, ¿no? Tampoco es un producto, todavía no llego a ese punto, es el punto final, hace el expediente. Voy a evaluar la técnica, entonces aquí es un comportamiento. Lo más lógico, lo más congruente es aplicar una guía de observación en donde el participante me debe demostrar cómo realiza la técnica para la integración de expedientes, en general de expedientes. Bien, ahí ya está, si lo logra acreditar, está listo para hacer el siguiente paso, que es un archivo histórico, un archivo histórico de archivo muerto, un expediente histórico de archivo muerto. Si no, pues tendrá que repasar, reaprender, ¿no? Considerar lo que no hace bien para poder dar el siguiente paso, con mayor probabilidad de éxito de hacerlo bien. Y bueno, pues finalmente la sumativa, ya habíamos analizado esto, pues será un producto, será un expediente integrado y lo evaluaré con una lista de cotejo, es decir, a partir de las características que tiene, pues evaluaré la lista evaluaré el producto en virtud de las características que debe de tener, ¿no? Y que están establecidas en mi lista de cotejo. Bien, si esto ya está diseñado, pues bueno, ahora tendría el siguiente paso,
tendría que ser pues elaborar mis instrumentos de evaluación. Pero ya tengo la estrategia. Hasta aquí quisiera hacer nuevamente una síntesis, ¿no? De todo lo que, de lo que he hablado hasta ahorita en esta breve, bueno, no tan breve, en esta exposición. Punto número 1. Para poder diseñar mi estrategia de evaluación, tengo que iniciar y nunca abandonar. Como ven, siempre estoy poniendo el propósito. Tengo que tomar con mucho cuidado el análisis del propósito del curso. Dentro del propósito, especial atención tiene el alcance del propósito. Es decir, el alcance del aprendizaje, que es el verbo que estoy utilizando. Y ahí recuerden el énfasis que hacíamos de que sea un solo verbo y que sea el verbo representativo de lo que va a aprender, ¿no? Entonces, si yo tomo el verbo aprendizaje, tengo que preguntarme, ¿cuál es la naturaleza de ese aprendizaje? ¿Ese aprendizaje es un conocimiento abstracto? ¿Es un producto? ¿O es más bien una conducta, un desempeño, un valor que debe de adquirir? Entonces, en virtud de esa respuesta, ya una vez que respondo a eso, digo, bueno, pues si es un producto, ¿cuál es la mejor forma de evaluarlo? Si es un conocimiento, pues cuál es la mejor forma de evaluarlo, y si es un desempeño, cuál es la mejor forma de evaluarlo, de tal manera que haya mucha congruencia entre lo que la persona le dije que era el propósito del curso, lo que le voy a pedir como evidencia de aprendizaje, va a ser un conocimiento, que exprese un conocimiento, va a ser que elabore un producto, va a ser que realice un desempeño. Y cómo lo voy a evaluar, con qué instrumento, también debe ser un instrumento que sea adecuado para un producto, para un conocimiento o para un desempeño, ¿no? Es decir, sería muy incongruente que yo evaluara un producto con un cuestionario, ¿no? O un desempeño con un cuestionario, ¿no? O un conocimiento con una lista de verificación o de cotejo, ¿no? Sería, pues, una forma incongruente de evaluar estas cosas, como también sería incongruente que si la evidencia de aprendizaje de un propósito que va hacia un producto fuese un conocimiento, ¿no? Bien, si tengo esto claro, tengo ya mi evaluación final, tengo una estrategia. Todavía no tengo el instrumento, pero tengo una estrategia de cómo voy a evaluar el curso de manera sumativa. Ahora, ya no está tan difícil decir, bueno, ¿y cuál será la evaluación diagnóstica? Pues tengo que responder a mi pregunta, a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los conocimientos que me importa verificar o que me importa repasar como elementos que le van a permitir al participante o al estudiante entender dónde empieza y dónde tiene que acabar? Bueno, puede ser conocimientos o desempeños, ¿no? Luego, ¿cuál será mi evaluación intermedia? Pues como yo ya tengo claro qué le voy a pedir como evidencia de aprendizaje final, me tengo que preguntar a partir de lo que estoy enseñando, o sea, basado en mi temario, basado en mi secuencia didáctica de desarrollo, ¿qué de estos conocimientos son necesarios para que llegue a la evaluación final, para que haga, en este caso, integre un archivo, un expediente histórico con bastante éxito, con bastante probabilidad de éxito? Entonces yo ya sé, pues es, puede fracasar si no sabe los artículos relevantes de la ley de archivos. Puede fracasar si no conoce el procedimiento para la integración de un archivo, ¿no? Entonces ya tengo claras las respuestas, sé que hago el mismo procedimiento. Pues, bueno, ¿y eso qué naturaleza tiene? ¿Es conocimiento, producto? ¿Es una conducta también? Y entonces, con base en lo que es, elijo el mejor instrumento para elaborar, para evaluarlo, ¿no? Bien, la estrategia entonces ya va tomando forma, ¿no? Yo ya tengo claro qué evidencia de aprendizaje es la final y cómo la voy a evaluar, qué evidencia de aprendizaje es la formativa y cómo la voy a evaluar, y qué evidencia tengo que solicitarle en la evaluación diagnóstica y cómo voy a evaluar eso, ¿no? Entonces, ya tenemos clarísima la estrategia de evaluación. Ahora, ahora sí tenemos que dar el paso al diseño de los instrumentos, ¿no? Solo de manera introductoria, porque no nos da tiempo en la sesión del día de hoy de ver todos los instrumentos, solo de manera introductoria vamos a ver las características más generales y recuperando los lineamientos del estándar de competencia de docencia de la educación superior, media superior y superior. Pues, en principio,
lo que dice el estándar es que deben tener un encabezado, ¿no? Es decir, debe tener datos de reconocimiento de qué y a quién y en qué fecha estamos evaluando, ¿no? Entonces debe tener el nombre del curso, la fecha de aplicación y el nombre del participante. Bueno, esta parte de las instrucciones es fundamental. Evidentemente, cuando uno ve un cuestionario, pues a lo mejor dice, no, pues está fácil, pues es un cuestionario de opción múltiple, ya sé qué hacer. Pero, pues por ejemplo, si en vez de eso eligiéramos que en vez de evaluar un conocimiento a través de un cuestionario, decidimos que es mejor evaluarlo a través de un mapa conceptual, ¿no? Bueno, que ese sería más propio para evaluar un procesamiento de información, pero supongamos que alguien dice, no, yo quiero evaluarlo con un mapa conceptual. Bien, pues tendríamos que dar indicaciones muy claras. Las instrucciones en cualquier instrumento de evaluación son fundamentales. Y aquí a lo mejor a alguien también le llega un recuerdo frustrante del pasado, de otros cursos, porque efectivamente sería bastante triste, algo anómalo, algo no esperado, que por no entender qué es lo que tiene que hacer, la persona repruebe. Es decir, no porque no supiera, porque no tuviera la habilidad, ¿no? O no tuviera el conocimiento, sino no entendió las instrucciones. Entonces, las instrucciones son muy importantes. Hay que poner énfasis en que las instrucciones sean tan claras, aunque sea un cuestionario, que bueno, es obvio, es un cuestionario, no. Las instrucciones deben ser tan claras y se identifica la respuesta correcta, subráyela o márquela. Bueno, si no ponemos eso, corremos el riesgo de que alguien, por no entender qué le están pidiendo, lo haga mal, pero no porque no tenga el conocimiento. Entonces la evaluación fracasa. El propósito de la evaluación no es a ver a quién repruebo, ¿no? A ver cuántas trampas pongo. No, el propósito de la evaluación es hacer una verificación, ¿no? Una contrastación entre lo que la hipótesis del aprendizaje y lo que realmente sabe la persona, ¿no? Entonces, bueno, las instrucciones son fundamentales para lograr este propósito. Luego, si se trata de un cuestionario, que es lo más adecuado para evaluar un conocimiento, pues hay varias formas de hacerlo. Vamos a verlo con detalle, cada modalidad, pero las más comunes son las de opción múltiple y las de preguntas abiertas. También podemos usar verdadero o falso, relación de columnas y uso de imágenes, otras modalidades que les compartiré en la clase específica de una evaluación de conocimientos, un instrumento de evaluación de conocimientos y las características. Esa sería los tipos de preguntas que podemos hacer, que son, también les llamamos reactivos en una evaluación de conocimientos, y las características de cada reactivo o pregunta debe ser que debe tener indicado el valor, debe ser claro para el que es evaluado cuánto vale cada pregunta. Si todas valen lo mismo, bueno, y si son 10, bueno, un punto cada una. Si hay preguntas que tienen un valor diferente, pues debe ser claro para el que la contesta cuál es el verdadero valor de cada una de las preguntas, ¿no? Las respuestas deben ser específicas. Es decir, si nosotros ponemos, sobre todo cuando hacemos cuestionarios de respuestas abiertas, si no somos suficientemente claros, pues la persona puede contestar cualquier cosa, ¿no? Y no ir a lo que queremos evaluar, ¿no? Y el peor de los casos, puede ser que la respuesta sea correcta, ¿no? Ahí lo vamos a ver con más calma, pero pues tenemos que evitar preguntar opiniones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre la evaluación sumativa? Bueno, pues evidentemente me puede decir una opinión, no, pues es terrible, no me gusta, yo no la practico. ¿No es la respuesta que esperaba? Pues no, pero ¿puedo poner mal? Tampoco, porque yo le pregunté su opinión, no le pregunté para qué sirve, ¿no? ¿Qué utilidad podemos dar a la evaluación sumativa? Ah, esa es otra pregunta más específica que tiene una respuesta específica, ¿no? Entonces tenemos que buscar respuestas específicas. Debe haber una única posibilidad de respuesta en el caso de opción múltiple o de verdadero o falso. No puede haber dos respuestas buenas, ¿no? Porque pues la ambigüedad no ayuda y las alternativas deben ser plausibles. Vamos a ver de qué se trata esto de las alternativas plausibles cuando diseñemos ya, cuando veamos el tema, pero pues, prácticamente se refiere a que la respuesta no debe ser adivinable. Es decir, no debe ser una estrategia de que el que está siendo evaluado diga, ah, pues esta no es porque está hablando de otra cosa y esta tampoco porque es muy tonta. Entonces debe ser esta, porque entonces nos está contestando por inducción, está intuyendo la respuesta, no porque sepa que la intuyó. Entonces, las alternativas deben ser plausibles. Vamos a ver qué estrategia hay que tomar para evitar que la persona adivine la respuesta sin tener el conocimiento, ¿no? Que eso también
si bien no queremos que le pase lo contrario, o sea, que sabiendo repruebe por no entender qué tiene que hacer, pues tampoco queremos lo opuesto, que no sabiendo conteste correctamente, entonces pensemos que sabe, ¿no? Bien, eh, debemos acompañarlo con una hoja de respuestas, ¿no? Esto tiene la intención, generalmente hacemos una hoja de respuestas cuando estamos diseñando una evaluación que posiblemente aplicarán otras personas. Pero bueno, también nos sirve a nosotros como un mecanismo de recordar cuáles son las respuestas correctas. Hay que ponerla, se las recomiendo, porque en el estándar que si se quieren certificar, les pide como un requisito que hagan el diseño de la evaluación y la acompañen de su hoja de respuestas. La hoja de respuestas simplemente es decir, pues la respuesta correcta de la pregunta 1 es esta, la respuesta de la 2 es esta. Es decir, es el acordeón que si cae en manos de algún maloso, pues lo va a traficar entre los estudiantes y todos se van a enterar. Pero bueno, es importante tenerla si otra persona es la que tiene que aplicar la evaluación. Bien, vamos a ver ahora, también rápidamente, como les digo, todo esto lo vamos a ver con mucho detalle en otras clases, en otras sesiones, pero si se trata de una, en vez de este es, déjame quitar el zoom, ya la regué, perdón, ya lo voy a regar, a ver, otra vez, me voy a regresar, es que me está estorbando la pantallita de zoom y ya se está poniendo como en automático, quiero regresarme a donde estaba. Ahí está. Ahora sí. Es que no puedo ver el encabezado, pero bueno, es el mismo. Ya no sé ni por qué le moví para liberarme el espacio ahí. Las características de una lista de cotejo en el encabezado son las mismas. Es el nombre del curso, la fecha, el nombre del estudiante y las instrucciones. Nuevamente, instrucciones muy claras para evitar que la persona, por no entender lo que queremos que haga, no apruebe. Aunque la naturaleza de una lista de cotejo es que sea otra persona la que lo verifica, ya sea un compañero o ya sea el instructor o el docente. Pero la lista de cotejo debe tener las características del producto, ¿no? Si el producto o sea, por ejemplo, el pastel de chocolate debe tener características de sabor, de textura, de decoración, de presentación, todas esas características se van presentando y se dice cómo debe observarse. Y simplemente del lado derecho, pues es si lo tiene una paloma, un tache, lo tiene o no lo tiene. Pero además de eso, debe incluir un espacio de observaciones. El espacio de observaciones es necesario para la retroalimentación. Es decir, una vez que aplicamos la lista de cotejo, tenemos que retroalimentar al estudiante, es decir, tuviste tantos errores, y los errores son debido a, y ahí viene la observación. Si las respuestas son correctas, más bien, si la observación es correcta, si cotejamos que está presente la característica del producto, ponemos una palomita y la observación no es obligatoria. Pero si hay un elemento que le vamos a poner tache porque no está presente, por ejemplo, si la textura del pastel no es esponjosa, sino más bien está dura, pues ahí hacemos una observación. Ponemos, no se presenta esta característica, tache, pero además tenemos que poner la observación, porque la observación es lo que le vamos a decir al estudiante, ¿no? El pastel no está esponjoso, tiene una característica tal. El error consistió en que te pasaste de azúcar, ¿no? Y la glucosa extra endureció la mezcla. Nada más lo estoy imaginando, ¿eh? No es que sepa. Pero bueno, esa sería la observación que tenemos que darle para que la persona entienda por qué su producto está mal, qué características no corresponden a las esperadas y cómo puede corregirlo. Si le ponemos solamente tache y no le explicamos por qué está mal, entonces pues no es formativa la evaluación, porque no le estamos dando la oportunidad de rectificar, de corregir, independientemente de que le permitamos o no repetir la evaluación, ¿no? A lo mejor dice, sacaste 8 y ya no va a cambiar, pero te voy a decir cuáles son los errores y cómo debes de mejorarlos para que te salga bien en la siguiente y entiendas qué es lo que tienes que mejorar, ¿no? Entonces, eso es muy importante en una evaluación de tipo formativa. Claro que si es la evaluación final, de todas maneras hay que informarlo, ¿no? Porque es lo mismo, tiene que saber cómo mejorar. Pero bueno, a lo mejor la evaluación final ya no le damos oportunidad de hacerlo de nuevo, pero sí es importante de todas maneras establecer un cuadro de observaciones. Bien, finalmente, si se trata de la evaluación de una, eh, a ver, aquí me faltó una, no me parece suficiente, perdón, ya estoy en la lista de satisfacción, la guía de observación, me adelanté a la lista de cotejo.
La guía de observación es muy parecida a la lista de cotejo. La diferencia es que en vez de observar características de un producto, observamos conductas, ¿no? Son indicadores sobre los aspectos que la persona debe realizar para demostrar que realiza un procedimiento, una metodología, una conducta de manera adecuada. Entonces, igualmente, los valores son simplemente cumple o no cumple, palomita o tache, y en cada aspecto, sobre todo en los aspectos que no se cumple, debe realizarse una observación. La observación es señalar las razones por las cuales no cumplió la característica o el desempeño y explicar cuáles son, en qué consiste el error y cómo puede mejorar, ¿no? Esa es la observación, es la base de la retroalimentación que vamos a darle. Finalmente, la encuesta de satisfacción, que como les decía, esta también la vamos a ver con más detalle y consiste en una serie de preguntas. Aquí sí conviene que sea cuestionario, pero pues también podrían ser preguntas abiertas, hasta un ensayo, pero es más difícil de analizar un ensayo, una serie de preguntas sobre eh, aspectos muy específicos del curso, ¿no? Tenemos que, vamos a ver en cuántas partes, cuáles serían las secciones de una evaluación de satisfacción del curso, pero mínimamente tendríamos que estar preguntando las características del curso, el desempeño del docente y los materiales y equipos que se utilizaron, si fueron adecuados, satisfactorios y dieron resultado. Lo que queremos valorar en una encuesta de satisfacción es con qué promedios los participantes están teniendo una experiencia en la cual les parece que el docente los orientó y condujo correctamente en su aprendizaje, les parece que los materiales y recursos didácticos fueron suficientes y adecuados para aprender y que en general el diseño del curso fue útil para aprender algo en su vida o en su trabajo, ¿no? Entonces, estos elementos son los que vamos a valorar en nuestra evaluación de satisfacción. Bien, pues hasta aquí el día de hoy. Voy a dejarles de compartir esta pantalla. Bueno, no el día de hoy, hasta aquí el tema de la estrategia de evaluación. Como ven, es un tema en el cual, bueno, en esta parte es la parte fundamental porque ya después viene el diseño de la evaluación o del instrumento, los instrumentos de evaluación que vamos a ver con más calma, si bien ahí es un trabajo más detallado de análisis, pues lo más importante es que tengamos clara la evidencia, digo, la estrategia, porque si no tenemos clara la estrategia, pues vamos a diseñar cualquier evaluación que puede estar muy bien diseñada, pero lo peor que nos podría pasar es diseñar un excelente cuestionario pero para evaluar algo que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, un producto, ¿no? Si el curso fuera, como el que dije, que el participante al final elabora expedientes históricos, pues bueno, si le aplico un cuestionario voy a decepcionar, ¿no? Va a pasar como esto que les planteaba al principio de, pues bueno, ya llegamos al momento, ya el premio en el aprendizaje es saber si lo que estuve dedicando tiempo a estudiar tiene un resultado positivo, ¿no? Digo, en el fondo, cuando uno realmente tiene interés en el curso, pues esa es su expectativa, ¿no? Uno está ansioso inclusive de decir, ya quiero saber si lo aprendí a hacer bien, ¿no? Pues ya aprendí, ya me esmeré en todo lo que tiene que ver con elaborar expedientes y llego con, a ver, ¿cuál va a ser la evaluación? Y me dicen, no, pues tu evaluación va a ser un cuestionario de 20 preguntas sobre la ley de archivos. Híjoles, pues la verdad es que no me la sé de memoria, ¿no? Pues esa era la evaluación. Es que yo me esmeré en hacer buenos expedientes, no, cero, reprobado, ¿no? Decepciona porque no hay congruencia entre lo que queríamos que hiciera la persona y la forma en que lo estamos evaluando, ¿no? Entonces, bueno, para evitar eso tenemos que tener clarísima la estrategia y ya el otro trabajo es diseñar un buen instrumento. Es decir, si voy a evaluarlo con una lista de cotejo, pues diseñar una buena lista de cotejo sobre el producto que va a entregar para hacer una evaluación que refleje adecuadamente el aprendizaje de la persona. Pero eso tiene su técnica y su metodología que pues ya si la aplicamos correctamente minimizamos la posibilidad de hacerlo mal. Evidentemente, pues si la aplicamos mal, pues la posibilidad de tener una evaluación objetiva y clara, pues se va diluyendo, pero lo más importante es tener clara la estrategia de evaluación. Bien, pues hasta aquí el tema del día de hoy y pues digamos, es momento de recuperar, si es que las hay, comentarios, observaciones sobre sus secuencias didácticas, ¿no? Si tienen todavía alguna duda, pues sería el momento. Evidentemente, el propósito de esta semana es que tengamos tiempo
decir, todavía no hay que diseñar la evaluación, pero sí hay que ir pensando en cuál va a ser la estrategia de evaluación que van a aplicar. Claro, si quieren, pueden ir trabajando ya. Si ya tienen clara la estrategia, si en esta semana las clarifican, pueden introducirla en su secuencia didáctica, aunque yo les recomendaría que lo hagan hasta que tengamos ya listos los instrumentos para que también tengamos muy claro el cálculo del tiempo que le van a destinar a la evaluación. Porque pues obviamente no es lo mismo el tiempo que se va a dedicar una persona a contestar un cuestionario de 5 preguntas que uno de 100 preguntas, ¿no? Entonces, hasta que tengamos listo el instrumento recomendable, ya ahora sí, plantearlo en la secuencia didáctica en la parte que le corresponde, porque ya tenemos claro de qué se trata la evaluación, cómo se va a llevar a cabo y cuánto tiempo estimado va a durar, ¿no? Entonces, la tarea o el encargo en esta semana sería que fueran reflexionando, ¿no? O reflexionen, no fueran, reflexionen cuál sería la estrategia de evaluación que van a aplicar y de una vez, si todavía tienen pendientes en sus secuencias didácticas, pues los terminen para que ya se dediquen a esta segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con la estrategia de evaluación. Y en la siguiente semana, ahora sí empezaríamos ya a abrir el foro para que ustedes vayan presentando su evaluación diagnóstica. Bueno, primero su evaluación final y en un segundo momento sus propuestas de evaluación diagnóstica y sumativa, ¿no? Empezaríamos por decidir la evaluación final, pero para que ustedes diseñen su evaluación final, primero tienen que definir, ¿no? Y eso es una definición que hacen a partir del análisis de su propósito y del contenido del curso, definir, pues, qué es lo que van a evaluar, a partir de identificar cuál sería la mejor evidencia, si un producto, un desempeño o o un conocimiento y definir también qué instrumento sería el adecuado. Con eso claro, la semana que entra podemos empezar a diseñar los instrumentos de evaluación correspondientes a cada uno. Bueno, si tienen preguntas, conste que no estoy diciendo que no hay actividad esta semana, no hay foro, pero la actividad es que el lunes que viene, no, el lunes no, el martes entrante, nos veamos con una claridad en ustedes sobre cuál es la estrategia de evaluación que van a implementar. Maestro, Sí, adelante, Denise. entonces tendremos que tener para presentar para la siguiente sesión como un boceto o una idea de lo que nosotros pretendemos evaluar. Pues mira, si gustas, puedes presentarlo por escrito y aquí nos los presentas, ¿no? Y lo analizamos con base en tu propósito. Evidentemente, a mí me costaría mucho trabajo decirte si está bien o mal si no me presentas primero el propósito. Pero en sí no estoy dejando una actividad escrita. Pero lo que sí creo, lo que sí debería de ser es que el siguiente martes a cualquiera de ustedes que les preguntara, me podría decir, mi propósito es este y mi evaluación final va a ser así, ¿no? Va a ser, voy a pedirles que elaboren un pastel y lo voy a evaluar con una lista de cotejo. O voy a pedirles que identifiquen los fundamentos históricos de la Revolución Mexicana y lo voy a evaluar con un cuestionario de opción múltiple. O les voy a pedir que hagan una demostración simulada sobre la resolución de un conflicto y lo voy a evaluar con una guía de observación. Claro, primero me dices el propósito del curso y después me dices esto. Entonces quiere decir que tienes claro cómo vas a evaluar el curso, tienes clara tu estrategia de evaluación, lo cual supone esta reflexión que, como todo, no la puedo ver, ¿no? Por eso te digo, es que no podría yo evaluar esta parte hasta que hagan sus instrumentos de evaluación, pero no podría yo ver si tu estrategia está clara, porque tienes que traer acá a la mente, ¿no? Si tienes claro el propósito, ahora piensa, este propósito de aprendizaje, ¿cuál sería su evidencia? Y ahora, esta evidencia, ¿cuál es la mejor forma de valorarla? Si traes la respuesta a esas 3 preguntas, entonces el martes que viene, pues podemos empezar ya a dejarte a que hagas tus instrumentos de evaluación. Ok, gracias. ¿Alguna duda o pregunta más? Ya, profesor. A ver, Carlos, dime. La pregunta que tenía era en cuestión de la secuencia anterior, que mencionó 4 actividades y dentro de las instrucciones del foro mencionó una más que no enseñé
en la sesión pasada, que es el de la reflexión de contraste sobre el propósito de lo aprendido. A ver, no te entendí. Que esa última actividad que dio en las instrucciones del foro no apareció en la sesión pasada. No Ah, la en la videograbación. no en la sesión. O sea, la sesión es el video, ¿no? ¿O a qué te refieres Ajá, con la sesión? bueno, sí, no apareció esa La actividad contrastación de lo aprendido con los objetivos de aprendizaje. sobre el propósito y lo aprendido, ajá, reflexión. Este, bueno, pues si lo omití en la exposición de la sesión pasada, me disculpo, pero bueno, sí es algo que debemos incluir, ¿no? Es decir, es una reflexión que no es el resumen, ¿no? Es decir, una cosa es el resumen que debemos construir, bueno, que se puede decir simplemente por el docente o construirse con los participantes, y otra cosa es la reflexión de lo que las personas, y esa sí debe ser de manera colectiva, es una actividad grupal. No podemos nosotros decirle, a ver, tú aprendiste esto. No, bueno, es una reflexión de lo aprendido, ¿no? O sea, las personas de forma grupal deben hacer una reflexión sobre lo aprendido, contrastándolo obviamente con el propósito de aprendizaje. O sea, lo aprendido, o sea, sí logré aprender lo que el curso prometía que iba a aprender. Evidentemente, si el curso tenía un alcance de conocerás la ley de archivos, bueno, pues en ese tenor habrá que hacer una exploración, y es una actividad normalmente de diálogo-discusión en la cual las personas les hacemos la pregunta de, pues, lo que has aprendido en tu vida te sirve te va a impactar en tu vida laboral o personal en este curso y corresponde a tus expectativas y corresponde al propósito del curso, y pues simplemente las personas reflexionan sobre eso, ¿no? No supone una evaluación, supone simplemente un ejercicio así. Entonces, bueno, sí, pues me disculpo, y si tuvieras una duda, pues hasta, eh, más bien, pues dado que no es que lo dude, más bien sí te creo, si se me olvidó, si lo omití en la exposición pasada, pues más bien me comprometo a la sesión del siguiente martes, empezar repasando lo que es la secuencia de cierre, ¿no? Pero, bueno, pero como ven, de todas maneras las actividades de cierre no están complicadas, ¿no? Nada más hay que integrarlas de forma Yo quería completa. incluir todo lo que menciona, ¿no? Del contraste con lo aprendido y el propósito. Sería Sí, solamente, ¿no? Y como solamente. dice usted una demostración ejecución donde se presente la, el aprendizaje obtenido con el propósito y de los alumnos. Sí, a ver, no es una demostración ejecución, ¿no? Yo creo que sí voy a hacer el repaso en la siguiente sesión, al inicio, porque, o sea, no son actividades complicadas, pero sí hay que saber qué es lo que estamos pidiendo, porque no te serviría una demostración de ejecución para el contraste de lo aprendido con el propósito de aprendizaje. Sería una de diálogo-discusión. Si las personas tienen que Me reflexionar, conformo. grupalmente si lo que aprendieron lo consideran adecuado respecto al propósito de aprendizaje, ¿no? Ya Sí, entendí mejor. Gracias. sí, perdón. Pero de todas maneras, lo revisamos, ¿no? Sería bueno, digamos que empezara con un resumen de eso. Y bueno, si yo, nuevamente, me disculpo, o sea, sí puede ser que que haya omitido esa parte, porque en realidad, pues la secuencia de cierre es la que tiene más actividades, aunque son actividades muy cortas, ¿no? Es la que al menos en el estándar 647 nos pide que pongamos varias actividades, creo que son 5, pero no digamos, no son actividades demasiado complicadas, son actividades, hay que hacer una síntesis que puede ser una exposición, hay que hacer una reflexión grupal sobre lo aprendido, sobre las expectativas, que puede ser un diálogo discusión, y bueno, hay que hacer una reflexión sobre los compromisos de aprendizaje y sobre la utilidad de lo aprendido, ¿no? Entonces, si todo esto está integrado, inclusive podrías hacer un diálogo discusión para casi todas, integrando todas las actividades en la misma, ¿no? Nada más diferenciando bien los momentos en tu secuencia didáctica. Pero lo revisamos con todo gusto, porque pues si no lo dije, sí hay que incluirlo, ¿no? Bien, gracias, Carlos.
¿Algún otro comentario de esta sesión? Bueno, pues como ven, ya estamos entrando a una parte, bueno, ya tenemos la secuencia didáctica completa. Con la evaluación tendríamos casi, yo básicamente diría que el curso completo. Nos faltaría solamente el tema de la tutoría, que es un tema que también viene incluido en el estándar de competencia y bueno, por lo tanto lo vamos a incluir en el curso, que es la tutoría, es lo que se realiza una vez que termina el curso o la sesión, ¿no? Terminamos el curso y entonces damos un seguimiento a los estudiantes, pero ese es el tema que vamos a ver al cierre del curso. Y bueno, pues si no hay más preguntas, o a menos que las hubiese, pues les agradezco la paciencia de los minutos que me tardé en iniciar la sesión. Y bueno, les deseo una buena semana, que recuperen exitosamente el receso, ¿no? El receso nos desconecta para que conectarnos de nuevo. Y entonces nos estamos viendo la siguiente semana para hacer este repaso rápido de la secuencia de cierre y empezar a ver lo que sería el diseño de los instrumentos de evaluación. Previo a eso, les estoy pidiendo que piensen en su estrategia de evaluación. Ya deben llegar el martes con una clara estrategia de evaluación para que sepan también qué instrumentos son los que van ustedes a proponer para su propio curso. Bueno, pues muchas gracias, pues que tengan buena tarde, y pues buen inicio de semana. Gracias, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.